Tú, hipócrita lector, con Christian Barnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenida, bienvenido, tú, hipócrita lector. Yo soy Christian Barnken, un hipócrita lector como tú. Soy el conductor de este podcast que transmite Radio Pauta y que también se puede escuchar en Spotify. Les recuerdo que la frase, el título de este podcast, Tú, hipócrita lector, viene de un poema del poeta francés Charles Baudelaire, poeta del siglo XIX, quien en su libro Las flores del mal, en el primer poema al lector, donde enumera todos sus abismos, sus, entre comillas, pecados, caídas interiores, después de la enumeración, Baudelaire hace como un giro, se da media vuelta y como que apunta al lector. Le dice, tú conoces esto. Bien, tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Hoy día tenemos un hipocritísima lector. Él es historiador social, estudió Historia, Geografía y Filosofía y Sociología en la Universidad de Chile, doctor en Historia Económica y Social, autor de varios libros muy importantes en la historiografía chilena, pero en la historiografía chilena otra, entre ellos Labradores, Peones y Proletarios, Historia Contemporánea de Chile, creo que son 5 tomos con Julio Pinto. Conversaciones con Carlos Altamirano, un libro fascinante del que tenemos que hablar de todas maneras. La historia desde abajo y desde adentro, entre muchos otros libros. Y este último libro, que a primera vista parece un mamotreto, pero es un libro extremadamente interesante, Expoliación política de la ciudadanía de Chile, editado por Debate, y del que vamos a hablar desde luego. Muy bienvenido, Premio Nacional de Historia, Premio Municipal de Santiago, etcétera. Muy bienvenido, Gabriel Salazar, a Tu hipócrita lector. Gracias por la invitación y gracias por participar de nuevo en los programas tuyos de conversación sobre cultura, sobre problemas de actualidad, en una profundidad raramente encontrada en otros programas. Me estaba acordando justamente de la primera vez que me entrevistaste, de hace como 35 años atrás. Por lo una bajo. Cosa así. Sí. Allá cuando tenía ese sucucho, podríamos decir, sí, en la Universidad de Santiago. Claro, era como la caverna. Y que se me quedó grabada porque justamente nos compenetramos ambos del tema de fondo que estábamos conversando. Y eso quedó aquí. Bueno, espero que esa conversación siga en esa misma fluidez hoy día. Gabriel, es un gusto, desde luego, siempre conversar contigo. Quiero partir haciendo como un confesionario de lector tuyo. Tú sabes que vienes aquí como lector, también como autor, obviamente. Tú naciste muy cerca de cuando somos del mismo mes, el 31 de enero de 1936. Exactamente. En la población Manuel Montt. Exactamente. Ubiquemos exactamente el barrio, el lugar, qué zona de Santiago correspondía, etcétera. Eso está en lo que antiguamente se llamaba se me olvidó el nombre, justamente el área mala del Rigo. La Chimba. La Chimba. La antigua Chimba, claro. La antigua Chimba. Claro. Porque los ríos que tienen una pendiente muy fuerte, como el caso de los ríos chilenos, tienden a desviarse de su cauce, porque lo llenan de sedimento y se desvían. Y al desviarse van derramando arena, maicillo, qué sé yo. Entonces esa ribera es muy mala para fundar cualquier cosa y para trabajar la tierra. Entonces la ribera mala del río, en el lenguaje de los incas, el quechua, es la Chimba. La Chimba. Y ahí está instalada la población donde yo nací y viví 20 años seguidos en ese barrio, que es un barrio muy interesante. Es muy interesante urbanísticamente hablando, porque tiene 2 cementerios. En Santiago es muy raro, hasta hace poco tiempo, claro. Es muy raro. 2 estadios importantes. Tiene La Vega, tiene como 4 iglesias grandes antiguas, tiene convento, tiene hipódromo. ¡Qué fascinante! Entonces, es un barrio que tiene urbanísticamente de todo. Y está un paso de la calle Bandera, un paso de la calle El Barrio Rojo, un paso de la Cárcel, un paso del Matadero y del Rigo. Oye, y si la calle es la gran escuela, ¿en qué sentido ese barrio fue tu escuela? Porque reunió, yo diría, una muestra global total de lo que es el pueblo chileno. Pueblo con minúscula, no con mayúscula. El pueblo chileno. Porque el barrio, la población, mejor dicho, donde yo nací,
fueron casas construidas por 2 sociedades mutuales, con los fondos de 2 sociedades mutuales y la ayuda del gobierno. Las mutuales pusieron el dinero y el gobierno diseñó las casas para esas 2 mutuales de trabajadores. Eran del gremio del rodado, que le llamaban entonces. Y esas viviendas yo creo que eran viviendas más que dignas, viviendas bien hechas. Para la época. Buena arquitectura y buen diseño. Muy buen diseño sólido. Tenían murallas de ladrillo con amarras de fierro, y las paredes interiores sí eran de adobe. Eso es lo curioso. Claro, claro. Y tenía calles con huevillo, pero las veredas estaban pavimentadas, árboles grandes que crecieron muchísimo, entonces le da un aspecto muy, no digo de clase media o señorial, pero muy decente. Era una población para choferes de taxi en un lado, por tanto las casas tenían patio y garaje decían los viejos, donde guardar el auto, y al otro lado, el otro gremio del rodado, estaban las mujeres que cobraban el boleto en los carros de la época. Entonces eran puras mujeres. Del gremio le llamaban de las conductoras. ¿Ya? Que era muy criticado en la época porque consideraban que eran las primeras mujeres que hacían trabajo público. Mira. Oye, entonces, y tienes que hablar de los tacataca. De todas maneras, son muy entretenidos y sabrosos. Claro. Lo que pasa es que los hijos de ambas poblaciones tendieron a ser obreros. Mis 4 hermanos mayores fueron obreros, 2 hombres y 2 mujeres. Y la mayoría de los hijos de los otros miembros de la población también fueron obreros. Entonces, en la esquina de mi casa se juntaba un grupo como 12, 15, 18 obreros. La mayoría trabajaban en la compañía de teléfono cuando era todavía extranjera, la compañía. Por tanto, tenían contrato permanente, tenían un sueldo, un salario decente, entonces tenían plata. Y se juntaban en la esquina a conversar entre ellos, y tenían 2 características importantes. Uno, cada una hora de conversación en la esquina iban caminando a un depósito de licores y se tomaban la caña, claro, que le decían así, la caña, media caña y la caña completa. Y por un lado. Y por otro lado, el fin de semana se iban caminando despacito hacia la Carlina, que era una casa que es tradicionalísima. Claro. Era uno de los prostíbulos más emblemáticos y mitológicos. El Ballet Azul, pero no el Ballet Azul deportivo. Claro. La Carlina estaba ahí. Y como tenían plata, a la gente más pobre, a los vagabundos, a los borrachines que llegaban a la población, les pasaban plata para que siguieran tomando. Oye, ese era el tacataca. Ese era el Ellos se bautizaron como tacataca. Oye, tú eres hijo de un peón y un asistente social, ambos muy católicos, entiendo, ¿no? Exactamente. Y tu madre hacía una labor social realmente extraordinaria, y yo creo que eso te marcó mucho y la acompañaste algunas veces. Quiero que recuerdas de aquello. Profundamente me marcó ella porque esta población se construyó en el centro de una chacra grande, la chacra del Pino, que le llamaban. Y por tanto ocupaba 2 hileras de manzana nomás. Entonces, hacia el norte, hacia el poniente y hacia el sur eran potreros. Esos potreros se llenaron de poblaciones callampa. Entonces llegó toda clase de gente, porque la callampa, al revés del campamento, no es una toma. La gente va llegando de a una, por familia. Y por tanto ahí llegó de todo. Trabajadores que tenían hijos que estudiaban en los liceos, habían ladrones, habían vagabundos, habían borrachos, habían prostitutas, habían hasta asesinos. O gente que no tenía casa tampoco. Y que se acostaban a dormir en la esquina de mi casa porque, claro, tenía vereda amplia, árboles grandes, daba sombrita, y se acostaban a dormir su borrachera allí, ¿no? Entonces yo estuve 20 años viendo esta gente que se juntaba en la esquina de mi casa, porque era como la plaza para ellos, ¿no? Borrachinos, hombres, mujeres, tirados, de todo. Y bueno, y eso me marcó profundamente. La población nuestra, que era de gente trabajadora, y mi padre era hijo de inquilino, mi madre era hija de parcelero, los dos ninguno fue a una escuela jamás. Mi madre la metieron en un convento de monjas, que ahí le enseñaron a leer y escribir, pero para servir a los patrones, como sirviente doméstica. Así que como sirviente era de lujo. Claro que sí. Claro, entonces, por eso que mi experiencia fue muy interesante, porque por un lado mis viejos eran decentes,
Tenían casa, tenían hijos, eran católicos, eran respetados por todo el mundo, don Benito y doña Laura, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y practicaban el catolicismo de las dos maneras posibles. Mi papá se encerraba místicamente en su casa para rezar por el mundo. Mira. Todos los días, 2 veces por lo menos. ¡Wow! ¡Qué notable! Sí, qué notable. Leía. ¿Ya? Aprendió solo a leer. Leía, pensaba después. Leía el libro de Tomás de Kempis, Imitación de Cristo. El famoso Tomás de Kempis. Tomás de Kempis. Y imitaba a Cristo. Pero pensando, rezando, orando en su pie. Mi madre, todo lo contrario, practicaba el catolicismo en la calle. Ayudando a los pobres, los borrachos que estaban por todos lados, las callampas, los cabros del río, los presos de la cárcel que estaban también cerca. Los visitaba porque pertenecía a 2 sociedades católicas de mujeres de clase alta que tenían plata y fundaron las fundaciones de la Conferencia de San Vicente de Paul y la Hermandad de Dolores, pero ellas financiaban, ¿no? Las mujeres de clase alta. En cambio, las colaboradoras, digamos, que eran del pueblo, hacían la visita, el trabajo sucio de terreno. Y mi madre era esas la llaman visitadoras sociales. Fíjate que estaba pensando que hay un poeta que a mí me encanta, no sé si lo conocen, no es tan conocido, de la generación del 38, un poeta metafísico extraordinario que publicó un solo libro, Omar Cáceres. Y él vivía por esos barrios y él decía que él vivía ahí porque la verdadera aristocracia de Chile estaba ahí. Eso decía él. Y un tremendo poeta. Y de alguna manera ese mundo es un mundo que a ti te ha fascinado y de alguna manera has seguido investigando y profundizando en él, ¿no? ¿Cómo se llama? Omar Cáceres. No lo conozco. Sí. ¿Dónde publicó? ¿O quién publicó? ¿Dónde se publicó el libro y se perdió. Se extravió. No sé. Quedaba un ejemplar perdido. Él murió, trágicamente su cuerpo fue encontrado en el río Mapocho. Wow. Seguramente en una disputa, en algo así. Era violinista de una orquesta de ciegos. Volodya Teitelbaum y Eduardo Anguita, que publicaron una antología de la poesía chilena nueva, cuentan cómo lo conocieron. En un bar en San Diego apareció como un fantasma, le entregó su manuscrito y se alejó. Y dijeron, este es un Rimbaud. Bueno, un extraordinario poeta que fue reeditado por L'Homme hace años atrás. Pero él hablaba decía, la verdadera aristocracia de Chile está ahí, claro, en la chimba. Bueno, como buen hipócrita lector me gustaría conocer el texto. Ya te lo voy a buscar, aunque sea. Me encantaría muchísimo, porque yo viví en el mismo barrio, te fijas, pero lo fui mirando con otros ojos, ¿no? Lo que te quería preguntar es lo siguiente. Entiendo que tu padre sostuvo unas memorias, así como un libro, así como Marco Aurelio cuando hacía sus meditaciones durante 30 años. Aparte de preocuparse del mundo y leer la Biblia, como me acabas de decir, también escribía. Claro, él dice en sus memorias que él jamás pisó una escuela. No tuvo 0 instrucción preparatoria de nada. Pero él se autoeducó solo, entonces aprendió a leer, escribir, qué sé yo, a sumar, restar, todas las cosas de matemáticas, y aprendió a tocar con 5 instrumentos distintos. El piano, la guitarra, el acordeón, la música de boca y el arpa. Y solo, ¿no? Le mandaban a arreglar instrumentos, lo arreglaba todo, pero aprovechaba de aprender a tocar. Entonces fue un autodidacta. No al extremo de leer, ¿cómo se llama? Los días que impactaron el mundo. ¿Cómo se llama ese libro? Que el convierte hacia la izquierda. El de John Reed. El de John Reed. El de John Reed, claro. No, pues él leyó Tomás de Kempis. Tomás de Kempis, entonces, claro, se convirtió en un revolucionario, pero misticista. Místico. Y tú publicaste después el libro Memorias de un peón gañán, ¿no es cierto? Exacto. Que recoge los escritos de tu padre. Ahora, visto este contexto, tu padre lector de la Biblia, tu madre una mujer más de acción social. A ver, ¿cómo llegaron los libros hasta ti? ¿Cuáles fueron los primeros libros que tú recuerdas en la infancia? ¿Estaban los libros en tu casa? ¿Había una pequeña biblioteca o no, aparte de la Biblia? ¿Leías tú la Biblia cuando niño? Cuéntame, háblame del Gabriel Salazar, niño lector o alguien te contaba cuentos. ¿De dónde viene el contacto con lo escrito? El lector hipócrita primerizo. Exactamente, claro. Exactamente. Eso quiero saber. Bueno, yo empecé cuando aprendí me enseñaron en mi casa a leer, antes de ir al colegio. Si yo llegué al colegio sabiendo leer y multiplicar y todo. Entonces leí los libros que estaban en casa. Mi papá tenía un cerrito de libros, todos religiosos. Todo religioso, así me leí Tomás de Kempis, la vida de Jesucristo, qué sé yo, etcétera, etcétera, la vida de los santos.
Tenía un libro muy lindo. Las muy hagiografías que se hacían antes, las famosas hagiografías. Exactamente. Sí. Muy bien empastado con cuero coloradito, con letras doradas, Vida de los Santos. ¿Te recuerdas de uno que te haya impactado así cuando niño, una imagen o una sensación? Me recuerdo básicamente del libro de la geografía, digamos, y de figuras como San Francisco, San Antonio. San Antonio. No sé por qué, pero se me grabaron profundamente. Y Tomás de Kempis. Es un libro que cuando tú estás crudito todavía, te insta, ¿no es cierto?, a seguir un poco ese camino. Y yo como que comencé a comenzar. Pero mis hermanos, ellos sí estudiaron hasta sexta preparatoria y que eran obreros, entonces compraban libros también, pero de otro tipo. Entonces ahí los Tres Mosqueteros, que lo he comprado a mi hermano. Ah, los Tres Mosqueteros, de Dumas. Y otros libros que no son muy conocidos, pero que hablaban de una literatura más cruda, podríamos decir, ¿no? De la época de la gente pobre, los marineros, qué sé yo, los que trabajaban en la estiva de los barcos, en fin, etcétera. Era otra perspectiva. Y naturalmente Alejandro Dumas te conduce a... Alejandro Dumas, es un gran comienzo. Los Tres Mosqueteros, el Conde de Montecristo, y sigue la pista. Montecristo es una maravilla. Claro. ¿Qué es lo que más te impactó a ti de Dumas o que recuerdas más? ¿En qué sentido, digamos? El Vizconde de Bragelonne. Ah, ya. Sí. El Vizconde de Bragelonne. Porque allí como que se plantean problemas interesantes, ¿no? El hijo, el Athos, que se llama. Athos me impresionó muchísimo. Athos, sí, claro. Pero un hombre sabio, era profundo en su pensamiento, y se la jugaba entero por sus ideas. Y para mí fue un modelo. De ahí salté de Athos salté a Oscar Wilde. Ah, ya. Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray. Y ahí quedé enamorado no de Dorian Gray, sino que del amigo de Dorian Gray, Lord, ya no me acuerdo ¿Ya? Que era Lord Henry, no sé cuánto. Porque se hablaba en frases epigramáticas. ¿No? Entonces, te resumían la realidad en frases construidas perfectamente, irónicamente, y las daba vueltas, ¿no? Claro, sí. Entonces, me encantó eso porque era como una lógica dialéctica de plantear una cosa en sentido crítico y la daba vuelta a su vez para autocriticarse. Y me fascinó. Yo quedé finalmente enamorado de todas estas lecturas de Oscar Wilde. Me compré el libro con mi propia platita que me daba mi hermano y lo leí no sé cuántas veces. Y lo subrayé y traté de imitar después como escribía Oscar Wilde. Oye, ¿y cuál es el libro que más te conmovió cuando ya estás en la adolescencia? Esos libros que te dan vueltas y que te produce una epifanía. Es que uno sale distinto después de haberlo leído. O sea, uno termina de leerlo y ya no es la misma persona. Hay algunos libros que producen eso. ¿Ah? Claro. ¿Cuál? ¿O cuáles? Yo creo que hay dos por lo menos. Uno, Hermann Hesse. Ah, Hermann Hesse. Demian. Sí, Demian. El problema de la identidad, ¿no? Claro, y de la definición viniendo de un mundo. Y ese Demian, el personaje que sale de la seguridad de su hogar y sale al mundo afuera y se le rompe en el fondo la visión que le había transmitido la familia, la moral, la religión, etcétera, ¿no? Esa fue la trilogía. Oscar Wilde, después el Demian, y finalmente ya como expresión literaria o como aprender a escribir como yo quisiera, el diario íntimo de Emil. Ah, claro. El diario íntimo de Emil. Y otros diarios íntimos, pero sobre todo de Emil. Me gustó eso de escribir como ese libro ya no se habla mucho de ese libro, ¿no? Que se habla poco y se recuerda poco ese libro, pero fue un libro importante. Se habló mucho en ese tiempo. Ahora ya no. Ya. A ver, recuérdanos un poco ese libro, al que no lo ha leído. ¿Qué te acuerdas de él? Él más bien escribía en base a comentarios sobre situaciones. Y reflexiones, por tanto, bastante profundas y jugando un poco con el juego dialéctico de Oscar Wilde. Entonces, cosas redondas. Y ahí traté de comenzar a escribir imitando una mezcla de Oscar Wilde con Emil, ¿no? La gracia de Emil que te hablaba de cuestiones íntimas, profundas, de la intimidad del ser humano y la ética del ser humano. Entonces era menos cínico que Oscar Wilde. Y por eso me impresionó mucho. Y yo traté de escribir de acuerdo a él, ¿no? Con esa especie de ironía que da vuelta la frase. ¿Y algo de eso te ha quedado un poco en tu estilo cuando escribes tu libro? Te pongo un ejemplo de lo que yo escribí imitando. Ya, a ver, sí, claro. Que era tan poco importante
que cuando entraba a una habitación parece que alguien hubiera salido. Ahí te acordás de la frase, que buena. Claro. Oye, ¿y ese estilo dialéctico, irónico, etcétera, algo quedó en tu escritura de alguna manera? Yo creo que hasta el día de hoy. ¿No es cierto? Sí. Pero no como cuestión dominante, sino que como que para redondear cosas de repente, ¡pum!, agarro ese estilo. Porque tengo que atender a las fuentes reales, entonces tengo que contar los hechos. Claro. Y ahí está obligado a ser descriptivo. Claro. Pero luego hay que sacar conclusiones de eso, que hay que enhebrarlas con otras conclusiones. Y ahí es bueno el redondeo en frases cortitas, precisas, que tú la puedes dar vuelta irónicamente. ¿Cómo escribes tú? ¿Cuál es tu método de escritura? ¿Cuáles son tus manías? No sé, como Chele, ¿te gusta leer el olor de una manzana podrida para inspirarte? ¿O necesitas un lugar abierto, cerrado? ¿Cómo? Porque escribir un libro como el que acabamos de comentar, que es un tremendo libro, requiere tiempo, concentración, dedicación, energía. El libro Exploración Política de la Ciudadanía de Chile, que acaba de editar Debate. Es que ahí ya estamos escribiendo después de haber escrito como 40 libros anteriores. Claro, ya tienes en el ya cuerpo. Tengo un estilo que sale solo, más o menos, sale solo. Pero Pero el proceso de aprendizaje yo creo que puede decir mucho más, ¿no? Porque yo traté de escribir novela cuando tenía 14 años. Entonces un tío mío me dijo, está bien, me dijo, pero te falta toda la experiencia de vida, me dijiste, para escribir con más realismo. Y yo dejé de escribir. Pero me puse a escribir poesía. Estuve escribiendo poesía desde los 15 hasta como los 26 años. ¿Escribiste poesía? Qué interesante. Sí, tengo volúmenes. ¿Y eres lector de poesía? ¿Te gusta la poesía? poesía? ¿Qué poesía te gusta? ¿O qué poeta te ha interesado? Bueno, partí con Becker. Gustavo Adolfo Becker. Claro. Poesía eres tú. Porque también era de frases redonditas, muy claras y muy precisas, ¿no? Entonces, Oscar Wilde como que encaja con Becker, ¿no? Pero de ahí me impactó después, ¿cómo se llaman? De las flores del mal. Charles Baudelaire. Baudelaire y Neruda. Entonces ahí ya comencé a trabajar en otra línea. Partí como un pequeño imitador de Becker con los problemas personales. Seguí después con los planteamientos más trágicos. Y seguí como hasta el año 26 años de edad escribiendo de mi vida interna. Pero no pública. Nunca traté de mostrarle a nadie mis poesías. Tenía lo que un poeta trotskista, anarquista de los años 40, que yo conocí, es muy importante, me dijo, el pudor poético. No andarse mostrando. Claro, lógico. Como un oye, qué interesante personaje ese poeta trotskista. A ver, ¿quién era ese poeta? Se llamaba... se me olvida el nombre ahora... Pero muchos años atrás. ¿Pero publicó? Era trotskista, era revolucionario, era de ultra izquierda, pero no era de terreno, era de pensamiento. Entonces él escribía mucha poesía, pero era librero. Entonces tenía en su casa, increíble, tenía una casa antigua con piezas muy altas, 3 o 4 piezas, todas con cerros de libros hasta el techo. ¡Qué maravilla! Hasta el techo. ¡Qué maravilla! El baño de su casa tenía lleno de libros latinos. No se bañaba. Hasta el refrigerador había libros. Claro, en la cocina, en el gallinero, en todas qué partes. Maravilla, pero qué maravilla, qué gran lector ese. Y él no tenía librería porque no le gustaba vender, amaba sus libros. Los tomaba, claro. los olía, qué sé yo, los tocaba, los leía, se sabía de memoria, qué sé yo. Era un gran viejo. Y yo lo conocí y de repente me hablaba en poético. Y yo le respondía en poético. Mira. Entonces el viejo se quedó encantado conmigo. Entonces cuando ya iba a morir, le dijo a su hija, mira, todos los libros de literatura tenían muchas primeras ediciones de todos estos autores famosos. Tú te quedas con todos los libros de literatura y puedes vender, si tú quieres, todas las primeras ediciones de todos los autores posibles y vas a tener mucha plata. Pero todos los libros de historia, le dijo, se los das a Gabriel Salazar. No te puedo creer. ¿Y te dejó esos libros? Pues me dejó casi una biblioteca completa. ¡Wow! Yo tenía ya una biblioteca, pero esto era otra biblioteca. Que de tal potencia y calidad, macho, estoy seguro que nadie en Chile tiene una biblioteca privada de historia de Chile tan completa como la que tengo yo. Gracias a este viejo. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta. 100.5. Algunas joyitas de lo que recibiste de ese tipo de libros. Tengo ediciones de
me cuesta de repente encontrar los nombres, de Alfonso X el Sabio, Las 7 partidas. Las 7 partidas de Alfonso X el Sabio. Una edición del siglo XVIII. Ya, mira. El empaste, el papel, es una joya. Sí, claro. Casi sensual tocar ahí. Sí, desde luego. Y como ese tengo una colección de libros de todas las leyes españolas de la época, las leyes sobre América Latina, el Imperio Español, etcétera, por decirte. Oye, pero ¿cuándo empezaste a ser lector de historia? Porque si te dejó los libros de historia, este poeta trotskista, era porque tú ya eres lector de historia. Porque quedamos en la narrativa, en la poesía. ¿Cuándo te conviertes en lector de historia? ¿En el colegio? ¿Conociste a alguien, algún maestro que te inició? ¿Cómo llegaste a eso? Porque yo viví 20 años en esa población, digamos, de trabajadores, pero rodeado de callamperos. Estaban representados todos los tipos populares que tú puedas imaginar, ¿no? Y los conocimos de cerca porque mi mamá, como trabajaba con ellos, les daba tarjetita para que fueran a ver al doctor o conseguir ropa, frazada, colchoneta, las famosas payasas que le llamaban, o remedio, o cualquier cosa. Entonces, las mujeres de clase alta tenían fondos con todos estos recursos, pero la visitadora social visitaba a la gente en terreno, necesita tal cosa y le da una tarjeta para ir a pedir en los fondos lo que requiere. Y las tarjetas las hacíamos nosotros. Entonces la gente llegaba allí muy humilde, que le contaba su historia, entonces yo me fui empapando en la historia de ellos. Y con mi mamá de repente me llevaba de la mano. Historia oral, o sea. Historia oral. Claro, lógico. Y me llevaba de la mano de repente a los conventillos, de repente a las callampas, de repente a los cabros que están viviendo bajo el puente del Mapocho. Entonces, para mí era natural conversar con esta gente y empaparme de su memoria histórica. Y mi problema, cuando comencé a estudiar en la primaria, preparatoria, nadie me habló de eso. Claro. Ni un texto escolar, ni un profesor. Te hablaron de la otra historia, la historia oficial. La de O'Higgins y compañía. Claro. Pasé al liceo de aplicaciones, mi humanidades. Nadie. Dije, bueno, estudié historia. Nadie. Sociología, nadie. Filosofía, nadie. ¿Ya? Y yo dije, voy a tener que yo estudiar esto. Porque no había nada. No había nada. Qué impresionante, claro. Y me decidió en ese sentido cuando yo estaba como en cuarto ya de historia, estaban por salir. Iba saliendo del campo de ahí, del Macul. Y de repente me alcanza alguien, Salazar. Y yo me volví. Y era nada más y nada menos que Mario Góngora, el más importante de los chilenos. Te iba a preguntar por él. Íbamos a llegar. Ya, ahí está. Claro. Él te llama. Un hombre muy tímido, ¿sí? Socialmente hablando. Sí. Una cabeza. Era un tremendo lector. Tremendo lector. Un tremendo lector. Siempre leyendo 3 o 4 días el libro simultáneamente. Y por tanto tenía una cultura gigantesca que le permitía pensar frente a cada problema, citándote todo lo que podía conocerse al respecto. Yo siempre he pensado que la derecha tiene ahí uno de los más grandes intelectuales y lo ha ninguneado completamente. Exactamente. Qué impresionante. Exacto. Es que él era muy tímido. Ya. Pero solo por eso lo han ninguneado. Yo creo que porque... ¿por qué Mario Góngora no se ha convertido en un referente en el mundo que deseó su mundo? Pero salvo en algunas personas muy excepcionales. Yo creo porque su metodología conducía a una historia que no era la historia oficial. Claro. Conducía. Él no llevó al extremo su metodología para estudiar los problemas álgidos del país. Pero que lo describía como abogado de que era, él no estudió historia, era abogado. Entonces lo describía institucionalmente. Entonces, él escribió el libro El inquilinaje, pero habla del inquilinaje como una institución, no como un sector social explotado. Entonces justamente ese día me alcanza Salazar, y yo casi me voy de espalda, que me alcanzara corriendo, como él, y me dice, quiero que seas mi ayudante de investigación. ¡Oh! ¡Qué emoción! ¡Qué honor! ¡Qué tremendo! Un honor, maestro. Yo quedé de todo, claro. Etcétera. Y yo trabajé en los archivos. Y en los archivos encontré todo el material que él necesitaba para los inquilinos, pero yo encontré el material que no necesitaba él, pero que yo quería, del peonaje. Y el peonaje me conducía a los callamperos de la esquina. Entonces eso me decidió a estudiar historia y yo como investigador, más allá del estudio. Oye, ¿en qué sentido te marcó? Primero, ¿cuál es el libro favorito tuyo de Góngora? ¿Cuál es el que más te gusta de los libros de Góngora? O de lo que más escribió? Que los libros que él escribió fue un consejo que él me dio. Ya.
porque un día conversando con él de los problemas que yo quería resolver, qué sé yo, desde un periodo que estaba, los años 60 y tanto, que estaba de moda ya la propuesta revolucionaria, estaba la Cuba, estaba Vietnam, ¿te fijas? Y uno, ¿a dónde me voy, no? Intelectualmente. Entonces él me dijo, léete de Karl Marx los manuscritos económicos filosóficos de 1844. Fíjate, no el manifiesto, no el Capital, ni nada, ese. ¿Ya? Y yo me fui a ese libro, lo estudié, y desde entonces ese libro me marcó. ¿Por qué te marcó? ¿En qué sentido te marcó? Porque es desde el joven Marx. No es del viejo Marx, es del joven Marx. ¿Y cuál es la diferencia entre el joven y el viejo? Es que el joven Marx vivió en Alemania, tenía acceso directo a la clase trabajadora alemana, y él era filósofo. Entonces, su pensamiento, de alguna manera, contribuía a entender filosóficamente a los trabajadores alemanes. Entonces, ahí él descubre la esencia del marxismo, que, para decirlo en dos palabras, para Marx, la alienación de la gente trabajadora, digamos, parte porque ya no es un sujeto social, sino un individuo, individuado. Para él, la individuación del ser humano es alienación, porque le niega su condición social, que es la esencia de la criatura humana. ¿Te fijas? Entonces, eso que yo venía de filosofía, también estaba estudiando filosofía, me llegó profundamente, porque te lleva al concepto de revolución, no clase contra clase, la burguesía, etcétera, sino el problema es filosófico interno de cada uno de nosotros. La recuperación, tal como hoy día, estamos todos individuados. Claro. Y el problema es cómo recuperamos lo social. Claro. Oye, te leí por ahí, no sé dónde, que te definías como de izquierda no marxista. A ver, ¿lo sostienes eso por qué? De izquierda y de izquierda, ¿qué significa ser de izquierda no marxista? Hoy. Yo creo que el gran problema de la izquierda, que siguió ideologías revolucionarias importándolas del exterior, no construyéndolo desde adentro hacia la revolución, digamos, hacia la liberación. De ahí el gran problema en Chile es que el único intelectual orgánico, por decirlo en términos de Gramsci, que construyó un pensamiento desde la realidad chilena, dialogando con los trabajadores, en conjunto con los trabajadores, y saca una conclusión política, es Luis Emilio Recabarren. Claro. Y de ahí que el pensamiento de Recabarren es autóctono. Su pensamiento político es autóctono. Y su propuesta absolutamente autóctona. Pero a él lo invitan a Moscú, ¿no es cierto?, después de la revolución, la celebración del Kremlin, todos los revolucionarios del mundo reunidos en el Kremlin, cantando la Internacional, con bandera, con orquestas sinfónicas, qué sé yo, los palacetes, y llegó fascinado con el bolchevismo. Claro. Imagínate cantando la Internacional en el Kremlin, después que echaron abajo el absolutismo. Entonces, llega acá y funda el Partido Comunista. Y ahí no se dio cuenta que el comunismo se internacionalizó. Aparece la oficina sudamericana de la Tercera Internacional, y esta oficina sudamericana le dice al Partido Comunista Chileno: si usted quiere integrarse al internacionalismo proletario, tiene que obedecer absolutamente lo que le diga la oficina. O sea, el internacionalismo manda en su país. No era eso lo que estaba enseñando Recabarren. Otra habría sido la historia, por ejemplo, el Partido Comunista se hubiera seguido esa línea de Recabarren, ¿no es cierto? Sería otra cosa. Claro. Sería enteramente otra cosa. Porque hasta el día de hoy juega a ser ideológicamente marxista, pero no hace nada. Porque el pensamiento profundo de Marx es que el pueblo se libera a sí mismo, tal como el individuo alienado se desaliena a sí mismo, recuperando su carácter social. Esto no, porque el pueblo tiene que ser conducido por la vanguardia. Por una élite, por los iluminados. Claro. Por los iluminados. Claro que sí, hay una tremenda enorme diferencia. Una tremenda diferencia. Por eso que el marxismo, o sea, los que siguen a Marx como si fuera Cristo, sí, una especie de gran señor ahí, ¿no? Ese marxismo para mí no funciona. Marx no enseñó eso, no enseñó partido. Marx no tuvo nada que ver con los partidos. Lenin sí, pero Marx no.
Y el pensamiento profundo de Marx hay que encontrarlo en los escritos de la juventud. Oye, no el final, porque cuando estaba exiliado en Londres y hablaba de la clase obrera alemana, estaba, qué sé yo, a 1000 kilómetros de distancia. ¿Nunca te interesó el anarquismo? No. En Chile hubo corrientes anarquistas interesantes. No, porque hay muchas variantes. Y había el anarquismo de aquellos que negaban el Estado constituido por la Constitución del 33 y por tanto querían echar abajo eso, y eso lo llamaban anarquismo. Y eso no es exactamente anarquismo. Y el anarquismo en sí mismo es casi un retorno al individualismo. Por eso se topa incluso con el neoliberalismo, el anarquismo más extremo, ¿no es cierto? En términos filosóficos. Exactamente. No, por eso no me interesó nunca. Para mí la clave es el pueblo se autolibera. Por eso eso me condujo a, si se autolibera el pueblo a sí mismo, es a través de la soberanía popular, y eso se expresa en el ciudadano, no en el militante de partido, tampoco el que está en un sindicato. El ciudadano. Ciudadano. Y el ciudadano se caracteriza porque él es tan ciudadano, el que vive en ciudad, pueblo, el que vive consigo mismo en un conjunto habitacional. Son vecinos con casa poblada, como dice el derecho español. El ciudadano forma parte de una comunidad. Y si delibera con la comunidad, Claro. que es el caso del Cabildo Abierto, las asambleas comunales, etcétera, etcétera, la Comuna de París, bla, 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 bla. Y el problema con algunos partidos de izquierda que ahí entras a mediar eso, ahí pasa un proceso que empieza a mediar el partido político, ¿no es cierto? El partido político lo que quiere es conducir a todo el pueblo, desde la base de la élite, que es el partido, porque ellos conocen la historia y conocen a Marx, y conocen a Lenin, la historia de la verdad absoluta, y por tanto al pueblo se le conduce de la mano a su liberación. El pueblo no es capaz de autoliberarse, hay que enseñarlo, hay que conducirlo. Por eso es que los partidos, digamos, marxistas que adoptan el vanguardismo terminan constituyéndose un fin en sí mismo. Claro. Que es lo que pasó hoy día con el Partido Comunista. Trabaja para el partido, no está trabajando para el pueblo. Claro. No, es que es una tremenda pérdida. Bueno, yo fui militante de izquierda y yo fui criado en esa matriz, pero me choreé con eso, pero es lo mismo. Solo que yo seguí el otro camino, claro, investigando desde la historia, y llegué a conclusiones distintas que se expresan un poco en eso. Me gustaría hablar de tu libro, tu último libro, Expoliación Política de la Ciudadanía de Chile. ¿Cuál es la expoliación política central de la que se trata en este libro, Gabriel? Partamos por la palabra, expoliación. Expoliar, claro. Porque los sinónimos que se usan para expoliación, así rápidamente cuando uno está hablando, es despojo, explotación, claro, usurpación, robo. ¿Y tú preferiste expoliación? ¿Por qué? Por varias razones. Porque tiene entre medio la palabra polis. Claro, pueblo. ¿Verdad? Entonces es el robo al pueblo. ¿De qué? Su soberanía. Y por eso es que me interesó la revolución. Es muy distinta si tú la haces partir de un partido, de una ideología extranjera, que de un pueblo que piensa consigo mismo y consigue encontrar una fórmula para autoliberarse, que es lo que hizo Recabarren con su gente. ¿Me fijas? Claro. Y eso está centrado en el tema de que el ciudadano cuando dialoga, cuando delibera consigo mismo en una asamblea específica, en el caso del Cabildo originalmente, o la asamblea comunal, en el caso de la comuna, eso es soberanía. Que la soberanía es una voluntad colectiva, no individual. Es una voluntad colectiva. Oye, Gabriel, de alguna manera este libro dialoga de alguna manera con el ensayo histórico de Mario Góngora, el tipo de género historiográfico. Todo que al revés. Ya, y a ver, ¿en qué sentido dialoga y al revés? Sí. Porque en su libro, Góngora se dio cuenta que... La noción de Estado, ¿no es cierto? La noción de Estado. El libro es del año 85. Claro. Él llega a la conclusión de que Chile era un país de guerreros. Y por eso que en el siglo XIX en total hubieron 6 guerras civiles. 6 guerras civiles, que no es poco. Pero él no le dio ningún carácter político, simplemente eran guerras civiles, sin apellido político. Yo las llamo guerras constituyentes, que es una cosa muy distinta. Porque eso fue lo que fueron, digamos,
fueron desacuerdos por cómo se constituía el Estado. Entonces, unos querían centralizar en Santiago bajo la hegemonía de la burguesía comercial, mercantil, no industrial. Y por otro lado, los productores, fueran agricultores, fueran mineros, fueran industriales, querían, por el contrario, un Estado donde la soberanía radica en los pueblos, en las comunidades locales. Claro. Por tanto, los pueblos, ¿cómo pueden gobernar en un país federando, o sea, hermanándose? Una relación fraternal entre los pueblos, no centralizada. La oligarquía mercantil estaba centralizada en Santiago, la aduana estaba en Santiago, el control del comercio estaba en la aduana, estaba aquí en Santiago, igual que la casa de moneda, etcétera, etcétera. Entonces ellos controlaron todo el país, todos los pueblos, pero desde Santiago, con hegemonía de Santiago. Pero entonces por eso produjo la crisis para construir la Constitución, acordar la Constitución, porque unos querían centralismo, Santiago, bajo un régimen absolutista, copiado de los reyes, o los pueblos libres, autodeliberación, poder local, cabildo, asamblea provincial, etcétera. De los personajes de la historia que rescatas, bueno, le das duro a Portales, a O'Higgins, a las grandes figuras míticas del relato que se ha construido, que tú desde Santiago. Que se ha construido de Santiago, que es, o sea, el gran relato del republicanismo chileno, al que nos sentimos tan orgullosos, tú lo desmitificas acá de alguna manera. Exacto. Pero sí rescatas a Ramón Freire, del que se habla poco. Ajá. Brevemente háblame de ese presente. ¿Cuál es la gracia de Ramón Freire? Porque Ramón Freire, hay muchas razones para hablar de él. Y deberíamos hablar el doble de él, ¿no? Uno, este señor fue amado, literalmente, venerado, amado, por todos sus soldados y por todos los pueblos. Porque él defendía justamente la autonomía soberana de los pueblos, en plural. No el pueblo en general, sino los pueblos, en plural. Y por otro lado, era el único jefe militar que ganó todas sus batallas. Y era comandante de caballería, o sea, el comandante de caballería va cabalgando en primera fila. No se queda atrás como el de infantería, que ve cómo se mueven sus soldados y él los mira de atrás, como Napoleón. Entonces era amado por sus soldados y por todos los pueblos. Y él pensaba políticamente, sin ser un político, pensaba que el pueblo, los pueblos en plural, debieran dictar la Constitución que los rigiera a ellos. A través de asambleas locales, provinciales. Qué avanzado, Freire, ¿eh? Claro. Oye, incluso te digo una sola frase. Él no estudió en la universidad, pero estudió nada más que hasta secundaria y de ahí se convirtió en militar. Cuando él logra organizar la primera asamblea constituyente libremente electa en Chile en 1824, se organizó la asamblea. Él fue a inaugurarla y como la soberanía estaba la soberanía popular, expresar la soberanía de los pueblos, él abdica ante ella. Era director supremo. Abdica ante ella porque ahí estaba la soberanía. Entonces, de vuelta esto lo eligen de nuevo como director supremo. Pero les dice lo siguiente, y esto es lo interesante, a los que estaban allí. Ustedes van a dictar las nuevas leyes, le dijo. Pero no se les ocurra pensar que las leyes son perpetuas. Las leyes son transitorias, porque hay que adaptarlas al movimiento de la realidad. Mira, si lo piensa un poquitito, ese tiene una profundidad política, sí, claro, desde luego, enorme. Qué impresionante, y qué impresionante que ha sido tan poco rescatado, este personaje histórico. Bueno, poco profundizado. ¿Cuáles son los libros de historia que a ti te han marcado como historiador? Los grandes libros de historia, donde ya nos explicaste la relación con Mario Góngora, pero a lo mejor historiadores de afuera, de otra línea, no sé, ¿cuáles son los grandes maestros de la historia mundial? Sí. ¿Y qué libros recomendarías de ellos a un joven que nos esté escuchando que quiera estudiar historia, digamos? Tú ya hiciste el camino, ¿no es cierto?, de ser hereje dentro de la historiografía chilena, bueno, y hay nuevas generaciones que también hay un milagro que algunos estudiantes se atrevan a estudiar historia hoy día, ¿no es cierto?, en estas condiciones. No, en ese sentido,
Yo diría algo que puede parecer petulante, pero que no lo es. ¿Ya? Yo no he seguido a ningún gran pensador mundial, ni de historia ni de marxismo. Por eso digo, no soy marxista, no soy seguidor de Marx a ojos cerrados. Porque el Marx joven está mucho más cerca de lo que yo pienso que el Marx viejo, y menos del manifiesto. Me ha pasado con todos los grandes historiadores. Podemos hablar, por ejemplo, de este historiador inglés que escribió Los rebeldes primitivos, que se me olvidó el nombre ahora, que estuvo aquí en la Universidad de Santiago tiempo atrás, ya me voy a recordar el nombre, que es considerado el gran promotor de la historia social en el mundo. No me convence. A mí no me convence. Incluso ¿Y por qué no te convence? Porque él lo escribió Los rebeldes primitivos para describir, en base a unos documentos que encontró, ¿ya? Como te dijera, en Italia, en Francia, en Inglaterra. Entonces hace una especie de inventario de lo que eran los rebeldes primitivos en esos países. Y eso lo convirtió en un historiador famoso, el que inaugura la historia social. Pero él describía, como quien dice, antropológicamente, descriptivamente, estos casos, pero no en proceso. ¿Te fijas? No una línea histórica de desarrollo. ¿A dónde conduce todo eso? ¿Cuáles son los problemas que van encontrando? Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm, sí. Exactamente. Y tú sabes, los viejos nos pasa eso, ¿no? Uno quiere recordarse algo. No solo los viejos. No, y después solito aparece el nombre. Hoy día hay otro tipo de olvido, los que están muy metidos en lo digital. También la memoria está fallando porque estamos entregando todos los aparatos digitales. Yo no seguí historiadores modelos, ¿ya? Porque mi modelo lo tenía por dentro. La Pobla, donde yo viví. Esa fue tu escuela de historia. Y era gente viva, gente real. De carne y hueso. Claro. Y que tuvo una trayectoria muy larga. Sí. Muy larga. Tú cuando dices la palabra pueblo, lo nombras de una manera especial, suena de una manera distinta cuando dices la palabra pueblo. Claro, ¿Por qué lo marcas con un énfasis especial? Porque pueblo vivo. Pueblo vivo. No el pueblo como un concepto abstracto. No. Claro. No me gusta decir el pueblo. El pueblo. Pueblo en el sentido de pueblos en plural. De pueblos. Claro. Ya, pero dentro de la historiografía chilena, con cuya tesis tú estás en desacuerdo con la mayoría de las tesis, lo que hay ahí, en términos de estilo, ¿qué historiador te parece más interesante como escritor de historia? Como escritor. Claro. ¿Quién? ¿Barbarana o Encina o no sé qué? ¿Cuál sería para ti? Como modelo absoluto, ninguno. Ya, ok. Ahora, como historiadores que sí encontraron vetas para expresar la vivacidad de la historia, porque la historia siempre es movimiento, es vida. Es vida. Con todo lo que implica la vida, ¿no? Dimensiones políticas, dimensiones emocionales, sentimentales, qué sé yo, locales, no solo abstractas de la nación. Por ejemplo, me gustó mucho algunos escritos de Rolando Mellafe. Rolando Mellafe, mira qué interesante que lo Mellafe, rescate, ¿ya? Que hacía historia demográfica. Ya. Pero como profesor, yo lo tuve como profesor, le daba vida a todo eso. Entonces yo sentía la sensación de que la historia es un movimiento. No, cuando tú miras el pasado, está todo ya cerrado, está muerto, está petrificado. Por eso decir la historia y la ciencia del pasado es un gigantesco error, porque le matan la historia. La convierte en una piedra inmóvil. Pero Mellafe te daba la sensación de historia en movimiento. En sus clases, no en sus escritos, que era más antropólogo que otra cosa. Eso. Góngora, porque era capaz de captar en pensamiento eso mismo, no escribiéndolo, sino hablándolo. Pero la gracia de Góngora que hablaba desde sí mismo sin mirar al público y seguía su orden de pensamiento dialéctico. ¿Ya? E igual que Juan Rivano. Gran maestro de lógica. Claro, Juan Rivano hacía clases paseándose. El hermano del Paco Rivano, ¿no? El hermano. Sí. Que era filósofo, fue mi profesor en filosofía. Y él se paseaba por el proscenio que tenían todas las salas de clase antes, de lado a lado, así, mirando al techo, con las manos atrás, pensando en voz alta, no hacía clases. Pensando en vivo, era. Pensando en vivo. Claro, impresionante eso. Filosofía en vivo. Qué maravilla haber tenido esos profesores, qué maravilla. Una maravilla. Él formó el grupo Espartaco, me acuerdo, que era un grupo de ultraizquierda que era el Espartaco, ¿no?
Exacto. También era un hombre libre. Era un hombre tipo libre. Hasta el final fue un hombre así, de ese tipo. A mí me fascinó su manera de hacer clases. Y el otro fue otro maestro que no escribía muy poco, pero hacía clases. Él trataba de hacer clases perfectas. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas clases? Desde el punto de vista poético, ¿ya? Filosófico, histórico y de relación social. ¿Ya? Entonces era teatrero. Ya. Él era alto, tenía una barba roja, parecía un Hohenzollern, una cosa así, un Hohenstaufen, ¿no? Y hablaba así muy teatralmente, modulaba muy bien, miraba, tenía ojos azules muy marcados, y se expresaba, entonces era una atracción. Entonces él quería hacer una clase estéticamente perfecta. ¡Qué maravilla! ¿Quién era él? Héctor Herrera Cajas. Ah, Héctor Herrera Cajas, sí, gran persona. De derecha, sí. Nacionalsocialista, todo aquello. Sí. Pero tenía esta cualidad que a mí me fascinó. Y todos sus ayudantes, que captábamos eso mismo, porque era como la dialéctica en vivo, pero hecha espectáculo, hecha clase, éramos del MIR. Ah, los alumnos del La MIR. antítesis de lo que él pensaba. Claro, lógico, pero en algo se topaban, Claro. En algo se encontraban. Por eso yo fui su ayudante, él me invitó a ser su ayudante. Él sabía que yo era lo que era y lo que pensaba, y no, igual su ayudante. Incluso renunció a la cátedra para que yo la asumiera. Qué generoso. Teoría de la historia. Impresionante, generoso. Impresionante. Eso es un maestro. Eso es verdadero. Entonces, para mí, y el otro era un gran maestro que no me acuerdo el nombre, que era un nombre, Munizaga, ¿Ya? que hacía clase de educación. Él era capaz de decir también misteriosamente, si te crea mucha atracción en lo que decía. Decía cosas como esta, por ejemplo. El hombre culto, decía, y se ponía teatral, el hombre culto es aquel que no se le nota que ha estudiado cuando ha estudiado y que no ha estudiado cuando no ha estudiado. Te creaba, te fijas, la imagen de un hombre culto flexible, ¿no? Sí. No el académico puro. Sí. Y Claro. todo eso me llegaba a mí profundamente. Yo no sé si profesores como eso podrían hoy día funcionar en el sistema universitario chileno, que está totalmente una universidad tecnificada, en el sentido lleno de donde la gestión, las planificaciones, la burocracia ha ido matando la posibilidad de... Eso es lo que he hecho de menos, porque esos profesores de la antigua guardia, digamos, la vieja guardia, de la época del tango, por así decirlo, eran grandes maestros en sí mismos, que eran muy estudiosos, pero estudiosos tal como Góngora. Su vida era estudiar. Entonces cubría todas las inquietudes del pensamiento humano leyendo, y después te la devolvía a ti pensando en voz alta, igual que Ribano. Entonces te transmitían la vivacidad del pensamiento. La vibración. ¿no? La vibración, claro. La vida misma. Y la vida misma tiene belleza, tiene emoción, tiene todo eso. Nada reemplaza un gran maestro. Claro. Entonces por eso es que yo no tuve grandes maestros, escritores. Pero sí orales. Incluso cuando llegué a Chile de vuelta de mi exilio, todo el mundo, ven a dar una clase magistral, una conferencia sobre, ¿cómo se llama? Estoy con el problema. Un gran historiador social, Thompson, Eric Thompson. Thompson, dije yo. Claro, era un gran historiador social, escribió la historia de la clase social inglesa, qué sé yo. Yo no había leído nada de Thompson. ¿Ya? Porque estábamos fascinados, preocupados de Chile. Po. Claro, lógico. Y yo con mis rotos y mis peones, qué sé yo, etcétera. No, pues no. Entonces tuve que pedir en Chile prestado todos los libros de Thompson, los tenía en separate José Bengoa, por suerte. Aquí se leía Thompson. Claro. Y yo en Inglaterra no leí nunca Thompson. Tuve que leerlo aquí para dar la conferencia, maestro. Mira. Porque, ¿Ya? Igual que el otro que tú te recordaste el nombre. Eric Hobsbawm. Hobsbawm. Porque en cambio me influyeron los estilos, más bien, de conversación o de escritura o de creación de atmósfera de algunos historiadores. Eso sí yo reconozco maestros. Cuando tú estuviste detenido en Villa Grimaldi, Tres Álamos, impartiste un curso, entiendo, clandestino de economía, no sé si en Villa Grimaldi o en... a ver, ahí no se podía tener libros. ¿Qué hacías ahí? ¿No podías leer? ¿Cuál era eso? ¿Qué pasaba con los libros o con la lectura? ¿Qué papel podía cumplir en ese espacio tan terrible y tan degradatorio del humano? Porque siempre se habla de la historia de los campos de concentración de escritores que se han salvado
porque le contaban un cuento a otro, porque Exacto. había un librito que lograba llegar. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, es bien interesante porque la cultura, estando presa, no muere. Claro que sí. No se convierte en voz pública, claro. pero sí en pensamiento y cuchicheo. Cuchicheo. Entonces, estando allí en Tres Álamos, me acuerdo que este abogado famoso, Salaquet, ¿no? José Salaquet, Sí, sí, gran abogado, los derechos muy humanos. alto, qué sé yo. Notable, Notable. gran crítico de arte, amante del arte, y Exacto. todo, tipo cultísimo. Genial ese Sí. maestro. Un día me dijo, mira, yo estoy preso aquí, aquí hay puros marxistas, leninistas, aquí hay gente de izquierda, y yo no soy de izquierda y estoy preso. Ajá. Y me dijo, y yo no sé nada de marxismo, me dijo. ¿Por qué no te haces un curso? Tal cual. Mira, aquí ¿Por qué no te notaba. haces un curso de marxismo? Me dijo a mí, ¿no? ¿Ya? Me acuerdo que había un grupo de personas. Yo le dije, yo no tengo ningún problema, pero no te voy a enseñar marxismo en sí. Ajá. Te puedo enseñar la historia de Chile para que tú veas allí la dialéctica, Claro. ¿no? La cual se agarró Marx. Y esa es la verdadera dialéctica, le dije yo, pero te la muestro a través de la historia de Chile. Ya, ok. ¿Ya? Y otros amigos que son expertos en organización, que organizaron el curso así con disciplina militar. ¿Ya? Y estuvimos, no me acuerdo, 4 o 5 meses, 2 o 3 veces a la semana haciendo clases unas 2 o 3 horas, verbalmente, ¿no? Yo tenía la creme de cada partido político, ¿no? Unos 5 o 6 por cada partido, se tendría unos 20 alumnos, y estuvimos trabajando todo ese tiempo, y los alumnos tomaban nota. Mira. Tomaban nota. Y yo les conté la historia económico-social de Chile, porque ahí está la esencia del problema. Y claro, les pareció interesante estudiar marxismo en la concreta, ¿te fijas? En la historia misma. Bueno, juntaron todos los años un día y me dijeron, ¿qué tal si te pasamos los apuntes de clase y tú escribes el curso, pero escrito, Como un libro. como un libro? Historia de la acumulación capitalista de Chile. Exactamente. Ahí está. Exactamente. Claro, uno de tus libros, importante. Y fue muy lindo eso porque alguien entró una máquina de escribir chiquitita, no sé cómo. Una Underwood, no sé, una Olivetti. No tenía ni marca. Ya. Una cosa Claro, no habían así. computadores en ese momento. Y con una vela, porque en la noche apagaban las luces, en la celda, cerraban las puertas, ¿verdad? Y las pabellones en general, y luces apagadas. Entonces, con una vela, sentado arriba del cama, eran de 2 camas, un camastro el de arriba, una frazada, porque era invierno, y me largué a escribir en base a los apuntes de los alumnos. Y de ahí salió ese libro. Mira, qué maravilla, qué linda historia. Gabriel, maestro, se nos fue el tiempo, me habría encantado seguir preguntándole más como lector, pero ya tendremos una segunda oportunidad de seguir explorando. Ha sido un placer volver a fluir en la conversación. Gabriel Salazar, uno de los más grandes historiadores chilenos, Premio Nacional de Historia, que acaba de publicar La expoliación política de la ciudadanía en Chile, un libro interesantísimo que te mueve el piso como lector y como chileno, que de alguna manera lleva dentro el relato republicano tradicional. Aquí Gabriel Salazar interpela, como tiene que hacerlo todo intelectual, al lector abierto y crítico que está interesado en lecturas de esta y no en lecturas light. Así que, Gabriel, muchas gracias por haber venido acá al espacio Tu Hipócrita Lector. Y muchas gracias por la invitación, por esta conversación y por presentar un libro que yo sé que no solo es un desafío para el lector, es un problema para el lector, porque son 900 páginas, ¿no? Bueno, Porque la historia de la ciudadanía es mucho más larga que la historia del Estado y que del derecho constitucional. bueno, esa es la gracia, que los lectores acepten desafíos y no se conformen con lo fácil o el facilismo que está tan en boga. Quiero aprovechar de invitar a todos los hipócritas lectores que nos están escuchando a buscar los capítulos anteriores de Tu Hipócrita Lector. Los pueden buscar en pauta.cl y también en Spotify, y nos encontramos en una próxima conversación, espero tan interesante como esta. Muchas gracias por habernos acompañado. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.